sobre el tema económico y principalmente las declaraciones del ministro de Economía. Doctor Tapia Rocha, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Adolfo, amigos de Contacto Directo. ¿Qué ha pasado? El ministro de Economía dice que las agencias de clasificación indican que hay grandes oportunidades de inversión, pero sin embargo, ¿no?, el mismo ministro dice que estas oportunidades avanzan lento porque el Perú no tiene suficiente soporte institucional. ¿A qué se refiere? Que la presidenta le ha jalado las orejas al ministro, sí, diciéndole que el gobierno es débil cuando no lo es, según lo que dice la presidenta. En materia económica, eso quiere decir que el ministro está considerando que la variable política es más importante que la económica y está señalando de que al final de todo va a depender de la buena gestión de la presidenta para que esa, digamos, rebaja que han hecho en la calificación del riesgo país no vaya a seguir también descendiendo, ¿no? Esto se va a traducir en mayores costos en el crédito y las deudas de las personas pueden subir en el corto plazo y va a deteriorar también la confianza que tienen los inversionistas en relación a lo que piensan hacer aquí en el Perú. Entonces no es buena idea que entre el ministro y la presidenta haya peleas internas, porque eso va a empeorar la calificación de aquí a otros 6 meses más. Pero, o sea, yo entiendo que usted puede pelear, discutir, debatir con el ministro de Economía porque ustedes tienen conocimiento sobre economía. Pero la señora ex auxiliar de la OMPE, o sea, ¿qué tiene que meterse en el tema económico? Yo creo que ella debiera además bien preguntarle al ministro, bueno, si esa es nuestra situación, ¿cuál es la solución? ¿No? O sea, ponerse a buscar soluciones en vez de buscar un enfrentamiento o querer meter toda la suciedad debajo de la alfombra. Yo creo que lo que está sucediendo es que la presidenta tiene 2 asesores económicos. Uno es el ministro de Economía y otro es el asesor principal dentro de su despacho presidencial. Y este asesor está viendo pues los puntos hacia arriba o los puntos hacia abajo de la presidenta. Y lo que le está contando el ministro de Economía es la verdad. No tiene un soporte, por lo menos formal e institucional, que le pueda, desde el Congreso, darle pues todas las necesidades legales para activar la economía. Entonces, la presidenta está en una posición defensiva. Recuerda que con el tema de los Rolex lo ha puesto pues en una posición muy difícil, que en el corto plazo no vemos la manera de cómo vaya a salir. Entonces está ella apostando más a cómo puede subir su puntaje o al menos no desaprovechar la oportunidad de no bajar puntos de aprobación, y para eso tendrá que sacrificar a su ministro de Economía, como se ha visto pues en todas las redes y los canales de televisión. Ella no va a cejar hasta mantener esa posición de liderazgo, no la de un ministro, sino la de una presidenta. Pero eso es lamentable, ¿no? Porque es como hacerle más grande el orificio, o sea, nos vamos a ir más hacia abajo. O sea, no hay una capacidad de la señora de decir o de ver la realidad y decir, oye, sí, pues, no estamos tan bien como me había dicho mi otro asesor. Tenemos que hacer cambios, mejoras que deben empezar por ella misma, lo que también ayudaría estratégicamente y políticamente hablando a mejorar su imagen por el tema del Rolex, que eso lo tendrá que ver el 2026 y seguro, creo yo, le esperará una cárcel para ella. Pero hoy ella tiene la oportunidad de poder mejorar su imagen aceptando los errores cometidos que todos vivimos, lamentablemente, que todos estamos padeciendo. ¿Por qué no hace esto, señor Tapia Rocha? Porque está, por ambos lados, está mal asesorada. El ministro de Economía, como su asesor, no está dándole los consejos necesarios para que la economía funcione como debe ser. O sea, crecimiento económico es lo que queremos todos. Porque por un lado tenemos a un asesor que está velando más por una imagen de la presidenta en lugar de decirle haga usted reformas, y por el otro lado el señor Arista tampoco está promoviendo reformas económicas. Entonces la presidenta cree que no hay necesidad de hacer reformas económicas, y las reformas económicas necesarias para activar la economía, hacer que los costos de los créditos bajen y suba los ingresos de las personas, baje la inflación y
y así consecutivamente se genere empleo, es porque no se está haciendo reformas económicas. Nadie le está diciendo abre usted los mercados, privatice, desregule, baje impuestos, baje burocracia, baje corrupción. Y eso son reformas, tanto política, económica, educativa, de salud y pensiones, y eso no le están diciendo. Entonces, obviamente, su desempeño es muy pobre con lo poco que puede hacer ella, porque está ella pues tratando de sobrevivir hasta el año 2026 para salir por puerta de palacio como debe ser, como todo presidente debe salir. Entonces, está sacrificando, está quemando barcos antes de tiempo, y eso no es para nosotros ninguna buena noticia desde el punto de vista de las expectativas empresariales ni tampoco desde el punto de vista de los consumidores, porque cada día vemos cómo nuestros ingresos no alcanzan producto de esta inflación que no para, a pesar de tener un se supone, buen banquero central, que es el señor Julio Velarde. Bueno, ahí creo que podría tener una nota de aprobación el señor Velarde, pero ¿qué pasa cuando tienes un ministro de Economía, y voy al ministro anterior Contreras, que nos ocultó la realidad y que pasó meses para decirnos, uy, no, sí estamos entrando en recesión, cuando ya todos, y usted lo había dicho 3 meses antes en este programa? O sea, usted ya sabía que estábamos en un tema de recesión, y al ministro le costó, porque cuando otras personas le cuestionaron en el momento sobre el tema, dijo que no, y pasaron 3 meses para recién dar su brazo a torcer y decirnos la realidad. Ese ministro fue sacado, y ese ministro tampoco hizo reformas económicas importantes para poder salir del tema. Hoy creo que pasa lo mismo que con el ministro Contreras, de que tenemos un ministro que está sujeto a lo que le dice la jefa, y si la jefa le dice no, deja todo así nomás, que estamos bien, vamos a seguir así hasta el 2026, y esto es insostenible realmente. Por eso nosotros, bueno, desde el instituto estamos promoviendo el tema de las reformas, porque se puede hacer las reformas, aunque sea de manera inicial, para darle confianza tanto al público como a los inversionistas. Recuerde que las personas que invierten son personas, o sea, tienen sentimientos, tienen miedo, frustraciones. Y lo que se está poniendo en juego es eso, y eso es lo que justamente tenemos que evitar, darle incertidumbre a los inversionistas, a los empresarios. Lo que debe hacer la presidenta es cambiarse asesores o cambiar de ministro o ver la otra forma, que tal vez el propio primer ministro debe estar mejor aconsejado para que impulse desde el gabinete las reformas que tiene que dar, que es en lo económico, en lo político, en lo educativo, porque no se ven reformas desde la década de los 90. Adolfo, fíjense, desde los 90 no tenemos ninguna reforma que se haya dado de manera importante, y han sido incompletas de las de los 90, ¿no? Es una situación en verdad bastante difícil, y creo que esto ya no es una cuestión tampoco de solamente de incapacidad, ¿no? Porque la señora puede ser muy inexperta, iletrada, no conocer muchas cosas de la economía, como seguro me pasa a mí y le pasa a muchos peruanos, ¿no? Excepción suya y de los que son expertos en el tema. Pero que se asesore mal o que no vea la realidad, eso ya a mí me genera otro tipo de dudas, ¿no? O sea, nosotros sabemos de dónde viene la señora, ¿no? De qué tracto político, ¿no? Qué ideologías se han manejado. Y desde que se implantó el gobierno de Castillo, siempre se ha visto un deseo por desestabilizar al país. Y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. ¿Cree usted que esto sea parte de un continuismo, de un plan que antes tenía que ejecutar Castillo y hoy Dina Boluarte? Tú mismo lo has dicho, ¿no? La señora no sabe dónde está parada, y es porque a ella le cayó la presidencia sin haber planeado tener una presidencia de manera decente. Entonces, lo que tiene que hacer ahora la presidenta es administrar el tiempo que le queda, porque si tú, por ejemplo, si nosotros pediríamos la renuncia de la señora, pues hubiese sido pues en épocas en que se puede hacer, ¿no? Pero ahora que ya falta pues un periodo ya casi electoral, el 16 de julio ya los partidos tienen que definir sus afiliados y además entrar en procesos de elección primaria. Entonces no podemos estar pidiéndole una renuncia a la presidenta en esta situación, cuando ya está ejecutándose un cronograma electoral donde queremos que se lleve de la mejor manera y a fin de que los
partidos políticos puedan elegir a sus representantes y a partir del año 2025 entren en una carrera electoral en pos del 2026, que son las elecciones. Entonces, mal haríamos estar pidiendo la renuncia a la señora a estas épocas, porque causaría más impacto negativo que un beneficio que ella nos pueda dar con su renuncia. Entonces, hay que mantener la calma, hay que pedir a los inversionistas también que mantengan en la medida de lo posible sus variables por lo menos estables, que no hagan retiro masivo de dólares, que tampoco vaya a cundir el pánico de que el Perú se viene abajo y todo esto quema, porque mal nos haría a nosotros, porque finalmente lo que dependemos de un ingreso, pues mucho tiene que ver de las decisiones empresariales y las inversiones. Entonces depende mucho de ello, y si se pudiera apostar por alguna manera desde aquí, desde tu trinchera o de cualquier otro medio de comunicación, decirle a la Presidenta que si nos escucha, que por favor haga las reformas en buena hora, ¿no? Que prepare las reformas, que las vaya ejecutando de a pocos y que prepare una bienvenida para el próximo gobierno en mejores condiciones de las que viene dándose hasta ahora, ¿no? A mí lo que me genera una preocupación es que, que no vea ese cambio de rumbo necesario, que no apueste por reformas, que no escuche, que se cierre en una posición que está llevando al país a una situación incómoda. Ahora, esta baja en la calificación internacional de país genera problemas incluso a la banca, a los créditos y a las empresas. Entonces, esto va para peor. Por eso, una de las consecuencias de esta disminución de la calificación de Standard & Poor's y de otras es porque la conducta política del gobierno pues ha venido a menos. Entonces se le ha ido descalificando progresivamente a este gobierno y en el tema político. Entonces lo que ella tendría que hacer, la Presidenta, como conductora principal del gobierno, es ordenar un poco la casa internamente, no estar peleándose con el ministro de Economía, que mal hace ahí, porque ahí se van a asustar una vez más por la seriedad justamente de quien está al frente de ese despacho. Es una persona que tiene ciertas calificaciones, ¿no? Para mantenerlo con calma a los inversionistas, a los empresarios, en general la economía. Y no debe estar pues buscando peleas innecesarias que pues vaya a obligar a salir por prestigio del gobierno y vaya a improvisar pues a un tipo Alex Contreras, y que vaya a ser peor que la salida, que estar peleándose pues con el ministro, ¿no? Yo creo que debe mantener un poco la calma en ambos sectores y buscar pues lo mejor, lo que necesita el país, que son reformas, y tratar de impulsar esa agenda, ¿no? Que es la mejor, no hay otra forma. No puede seguir en piloto automático, que esas reformas no se vienen dando desde el año 90, y eso hay que decirle al público, que sin reformas no va a crecer. ¿Y cuáles son las reformas inmediatas que tendrían que aplicarse para empezar a mover el crecimiento país? La primera, la disminución de impuestos. Definitivamente están pensando en una tasa Netflix en estos momentos, de cargarle más impuestos a los que digamos con la justa pueden ver televisión y todo eso. Entonces no es buena idea de esto de los impuestos, no ayuda. Además, sabemos que esa recaudación de 1.200 millones se la puede ahorrar haciendo un combate efectivo a la corrupción, donde se gasta 21.000 millones, se pierde el dinero del presupuesto, que es más o menos el 20%, o se lo puede ahorrar haciendo un buen combate efectivo, en lugar de estar poniendo tasas de impuestos para malograr el ambiente de los negocios, ¿no? Y en esta situación económica actual, ¿qué tal se ve este incremento de 5.2 millones en el Congreso de la República con este aumento que se han dado? Bueno, desde el punto de vista político es muy mal. La imagen del Congreso también es otro problema que también nos causa la mala conducta política, y eso hace pues que también decrezca la calificación, porque como es un poder, digamos, en cierta manera que tiene más peso, creo yo, más peso que la propia Presidenta, porque ellos deciden sacar ministros, y además la señora Presidenta se sostiene del apoyo del Congreso, sin bancada. Entonces ella no puede estar jugando a pelearse
como pudo haber sido otro presidente. Ella tiene poco capital político, entonces ella prácticamente tiene que portarse bien con el Congreso, y el Congreso hace de las suyas aprovechando de que no tiene un contrapeso político como ser un presidente con capital que le pondría freno a esos apetitos fiscales e irresponsables de un Congreso de estar aumentándose esos gastos de representación en estos momentos en que la gente pues la parece muy mal, ¿no? Entonces creo que la lectura de los congresistas es muy mala, ¿no? En estos momentos. Y hay un congresista que el día de ayer hablaba, él es de Andahuaylas, es de los niños de este grupo de Acción Popular, y que decía, usted no sabe cuánto yo gasto en ir a Andahuaylas, porque Andahuaylas no tiene aeropuerto, tengo que tomar un bus y después en carretera y en trocha y esto y lo otro. Y él gana 15.000 soles, ¿no? O sea, y no se preocupa por poner un aeropuerto para toda su gente que pues, no gana ni eso, ¿no? O solucionar el problema del tránsito y ver una manera desde su curul de poder tener un tránsito mucho más fluido para su región. No, él se preocupa que no le alcanza la plata. Sus 15.000 no le alcanza y necesita pues ese aumentito que ahora se han dado y se han regalado los congresistas. Lamentable situación política que afecta a la economía del país, y esto, doctor, en cascada llega a los bolsillos de los que menos tienen. Sí, es correcto. Por ejemplo, una calificación del tipo que hemos hablado de bajarle al Perú de BB a BB negativo, eso hay que traducirlo a la gente. Eso significa más costo del crédito. Quiere decir, si antes te cobraba 22%, ahora te va a cobrar 28%. Y tus deudas van a crecer. Si ahora tienes deudas tú con los bancos, va a crecer. Y eso es por el impacto que tiene esta calificación, que un poco le jala las orejas a los bancos. Y los bancos, digamos, se sienten presionados por esa calificación y le tienen que decir al gobierno, ahora los banqueros, señora presidente, no se siga peleando con el ministro de Economía, haga bien las cosas porque a nosotros nos va a salir caro vender crédito. Exacto, y cada uno en lo suyo, ¿no? O sea, zapatero a su zapato. Si es que tú eres una persona que conoce el tema económico, desarróllate en él, pero la presidenta pues no tiene por qué enmendarle la plana. De situaciones lo empeora, ¿no? O sea, le decía que la presidenta tiene que dedicarse a lo suyo y no buscar enmendarle la plana al ministro, sino escucharlo y ver pues las mejoras que hay que hacer. Doctor Tapia Rocha, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto conversar con usted. Esperemos pues que la economía mejore y que podamos tener mejores temas de conversación para el público, mucho más halagüeños. Lamentablemente hay mucho políticamente que hacer, y romper algunos egos personales para poder mejorar, ¿no?, en el tema económico. Muchísimas gracias. De nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tapia Rocha, economista, ha estado con